tengo muchas consultas de empleados municipales y empleados provinciales con respecto a las características mínimas que tienen que reunir de acuerdo a los diferentes regímenes que tiene la ley 9650, que es la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia de Buenos Aires, que obviamente ha tenido muchas modificaciones, casi más de 45 años de vigencia. Esta ley, como principio general, y ya lo hemos hablado acá, como principio general dice que un trabajador del régimen general debe tener 35 años de aporte y 60 años de edad, tanto para el hombre como para la mujer. No es igual que el sistema nacional, que exige 30 años de aporte, 60 años de edad para la mujer y 65 para los hombres. Primera cuestión a aclarar. Después, hay regímenes particulares o especiales, como el caso de los docentes. ¿Qué dice la ley? Que deben tener 25 años de aportes, de los cuales, para poder jubilarse a los 50 años, deben tener 10 frente al aula o al grado, es decir, dar clases. ¿Se entiende? Se trate de educación inicial, educación primaria o educación secundaria. ¿Está? Eso como criterio. Ahora, ¿cuál es lo que diferencia en el tema de aportes, por ejemplo, al régimen general del régimen de los docentes? Es que en el régimen general, es decir, los que tienen que tener 35 años de aporte, requiere que aporten el 14% mensual de su sueldo en bruto remunerativo. Ahora vamos a explicar qué significa sueldo en bruto remunerativo. Y para el caso de los docentes es el 16%, ya no el 14%, es un 2% más, porque eso viene a cubrir esa diferencia de alguna manera en la edad y en los años de aporte, que no tienen igual al régimen general. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que tiene que haber un aporte del 16%. Esto lo señalo puntualmente porque suele ocurrir que muchas veces hay municipios, como puede ser el municipio de Luján, que tienen servicios educativos como el Instituto Mianes. Para quien den clases en un servicio educativo municipal, tienen que tener el 16% de aporte también, porque nos encontramos muchas veces que solo tienen el 14%, y si tienen el 14% no se encuentran incluidos dentro del régimen, en este caso especial para los docentes, para los educadores. ¿Está claro esto? Sí. La otra cuestión que me parece muy importante señalar: ¿se puede jubilar como docente alguien que tiene 24 años de aporte en el sistema docente y 10 años frente al aula? No, requeriría tener algunos años más. ¿Qué es lo que se hace cuando no cumplimenta la cantidad de años suficientes? Se hace lo que se conoce como prorrateo. Es decir, se considera cuántos años se le reconoce por esos 24 años, cuánto más tendría que aportar dentro del régimen general, provincial o nacional, y cuántos años más debiera tener para completar esa diferencia por prorrateo. ¿Se entiende? Es decir, no es que los pierde si va al sistema general, no, simplemente se hace un cálculo distinto, porque no cumplen los extremos legales de 25 años de aporte el docente, 10 frente al aula y 50 de edad. Ahora, cuando nos referimos, como dije hace un momento, al sueldo en bruto remunerativo, supongamos, un trabajador XX del municipio de Luján tiene un sueldo básico de 500.000 pesos, ¿ah? Y tiene una serie de conceptos, como puede ser la antigüedad, como puede ser adicional por título, como puede ser dedicación funcional, horas extraordinarias, refrigerio, y tanto, o un adicional
que tiene una codificación, pero que no tiene ninguna identificación concreta con una denominación. Si cada uno de esos conceptos no están incluidos en los 500.000 pesos del sueldo básico, para que después se le aplique el 14% de descuento por aportes jubilatorios, no se le va a reconocer como aportes al momento de jubilarse. ¿Esto qué significa? Si pongo 500.000 pesos en el municipio de Luján, de sueldo básico, y los aumentos que me dan o los conceptos remunerativos no son parte, supongamos que todo eso sumara 200.000 pesos y el sueldo bruto fueran 700.000 pesos para un empleado básico en el municipio de Luján. Si a mí no me aportan sobre los 700.000 pesos el 14%, y me lo aportan solo sobre los 500.000 pesos del sueldo básico, bueno, al momento de jubilarme, cuando se calcule de haber jubilatorio, no me lo van a calcular sobre los 700.000 pesos, me lo van a calcular sobre los 500. ¿Se entiende, Alejandro? Sí. No sé si soy claro en esto. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces uno escucha y dice, bueno, el municipio de Luján le dio a su personal un 5% o un 10% de aumento. Si ese 10% de aumento se lo da en 1, 3, 4, 5 cuotas, como se acostumbra ahora, no es remunerativo, es decir, no está sobre la base de lo que se descuenta para las jubilaciones, no es tenido en cuenta para la jubilación. ¿Y a quién impacta eso aparte del trabajador para que se jubile? A los jubilados actuales, Alejandro, porque si hay una característica virtuosa que tiene la ley 9650 del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, es que la progresividad y la movilidad jubilatoria está directamente relacionada con el ingreso que tiene el trabajador en actividad. Si una persona se jubila con la categoría 1, estoy hablando en términos ficticios, por ahí alguien dice no existe la categoría 1, no, pero en términos, puedo hacerlo porque tengo recibo de aire, puedo hacerlo con la categoría correcta, con el monto, etcétera, etcétera. Alguien aporta por una categoría 1 que tiene 500.000 pesos básicos y se jubila por la categoría 1, va a tener su aumento jubilatorio de acuerdo al impacto que tenga el aumento que le den al que está en la actividad la categoría 1, va a impactar sobre el aumento sobre el jubilado, que por lo general cobra la actualización de esa jubilación a los 90 días, con el retroactivo correspondiente de los 3 meses atrás, ¿se entiende? Es decir, esto lo señalo porque muchas personas cuando vienen a consultarme porque se van a jubilar, cuando yo les hago el cálculo estimado de lo que va a cobrar como jubilado, me dice, pero ¿cómo puede ser si yo estoy cobrando 1.000.000 de pesos y me corresponde 75%, tendría que cobrar 750? Si vos cobras 1.000.000 de pesos en bruto, pero en realidad te están aportando por 700.000 o por 500.000, ¿se entiende? Claro. Eso yo lo denomino una estafa al sistema previsional. Cuando a vos no te aportan, se trate de la actividad privada o se trate de la actividad pública, yo lo denomino es una estafa al sistema, porque estás estafando al trabajador que el día de mañana no va a tener la jubilación por lo que realmente tuvo como sueldo en bruto, pero también estás estafando al que se jubiló. ¿Está claro esto? Porque uno se encuentra con muchos jubilados y dice, pero ¿cómo si la municipalidad dio el 10% de aumento y resulta que cuando yo voy a revisar mi recibo de haberes, yo cobraba 500.000 pesos de jubilación y no aumentaron 500, no llegué a 550.000, llegué a 525.000. Bueno, porque lo remunerativo solo fue el 5%, el otro 5% que integra el 10 no era remunerativo. Claro. Ese es un tema muy grave que pasa en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y muchos que se golpean el pecho hablando del sistema público estatal, a la hora de la verdad, no le aportan por la totalidad del sueldo en bruto que tienen los trabajadores. Porque esta consulta
la veo permanentemente por parte de quienes se quieren jubilar y por parte de quienes están jubilados. Y te aclaro que yo recibo trámites de Madariaga, de Pinamar, de Bahía Blanca, de San Nicolás, de Rojas, del General Villegas, del General Pinto, y consultas de toda la provincia de Buenos Aires. Y ocurre mucho esto. Lamentablemente, y no es que ocurre hace un año, No. Lo quiero señalar, porque si no parece que uno dice, bueno, esto no ocurre desde ahora. Por eso también se le financia el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. Porque uno a veces dice, no, porque el déficit que tiene el IPS, bueno, intendenta, gobernador, gobernadora, ¿cuántos trabajadores tiene usted con contrato por monotributo? Le pagamos con fondos municipales y con fondos provinciales para que vayan y aporten al sistema nacional. ¿Y qué hacemos? Estamos desfinanciando el sistema provincial. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué, queridos oyentes? Porque cuando vos reemplazás, como el sistema está basado en el reemplazo de que se jubila por otro en actividad, vos jubilaste a una persona y no lo reemplazaste por un trabajador formal. Lo reemplazaste por un trabajador contratado que no aporta al sistema provincial, con lo cual vos estás desfinanciando el sistema y va al aporte del sistema nacional. Que no está mal que aporte al sistema nacional, lo que está mal es que si vos tenés un sistema basado en el reemplazo de un activo por un pasivo, vos no me estás reemplazando un activo por un pasivo, en realidad estás reduciendo la cantidad de aportantes al sistema. Y esto no es una ocurrencia mía, cuando uno ve cómo es la relación de aportantes con relación a los pasivos o a los jubilados, nos encontramos que hace 10 años teníamos 3.7 aportantes por cada jubilado y hoy no llegamos a tener 3. Y esto que te estoy dando son números oficiales, son la estadística del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Sí, muy difícil que algo funcione así. Exactamente, pero lo más difícil es negar esa realidad que pasa hoy y aquí. Esto, digamos, yo lo digo, y además te diría más, voy más allá todavía. Todos los servicios concesionados que tiene la provincia y el municipio, sea el servicio que fuere, en realidad tendrían que aportar esos trabajadores, por más que sea una empresa privada, al sistema público. Porque esa actividad, si vos concesionaste el servicio de recolección de residuos, ese día, ¿quién hacía el servicio de recolección de residuos? ¿El municipio? Bien, era el municipio. ¿A quién pertenecían los empleados que estaban en el servicio de recolección de residuos? Al municipio. Es decir, vos perdiste aportantes ahí que pagás con fondos municipales de los contribuyentes de la comuna de Lujano, de la comuna de General Pinto, depende del municipio. Vos retiraste, destruiste esos puestos de trabajo que aportaban al sistema previsional y lo único que hiciste fue perjudicar al sistema previsional, a los jubilados presentes y a los jubilados futuros. Y te voy a decir más, en la provincia de Buenos Aires, cuando yo estuve como director en el IPS, me puse a mirar a ver si todos los organismos autónomos que están establecidos por ley, por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, si sus directores o su personal aportaban al sistema público de la ley 9650 del Instituto de Previsión Social. Vos me dirás, bueno, pero ¿cómo te vas a fijar eso? No tenés que tener ninguna duda. Bueno, yo la duda la tenía. Y lo hice. Y me encontré que los directores del Instituto de Previsión Social, del Instituto de lo que sería OSEBA, el Organismo de Control del Servicio Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, ajá, sus directores aportaban al ANSES. Eran funcionarios provinciales de un organismo autónomo. Debiera ir al IPS.
Exactamente. Ujú. Y si no se Bueno, cumple estas son... en esos espacios que tienen directa relación con el Estado, difícil en otros, ¿no? Exactamente. Son parte del Estado. Claro. Son parte del Estado, por más que sea un organismo público, en este caso la provincia de Buenos Aires. Bueno, estas son las cuestiones que hacen que el IPS haya tenido el déficit que tuvo, entre otras cuestiones, porque no es la única, el déficit que ha tenido, el que viene teniendo ya hace varios años, pero el año pasado fue un déficit que además se acrecienta porque la Nación no le transfiere el 15% que le tiene que transferir a todas las cajas no transferidas a la Nación en materia de coparticipación. ¿No? Digo, para contar toda la verdad, Alejandro, acá uno viene a hablar de la cuestión como corresponde y como lo hacemos siempre, con todos los datos. ¿Qué está haciendo Nación con las provincias? ¿Qué no le pasa? No le transfiere el 15% de coparticipación para, como compensación de cuando estuvo el sistema privado, a las provincias para los sistemas previsionales. Uh-huh. No se lo hace a Buenos Aires, a Córdoba, a Entre Ríos, a Santa Fe, por mencionar algunas de las 13 provincias que no transfirieron su régimen jubilatorio a la Nación. Uh-huh. Por eso esta ley que promovieron los gobernadores, entre otras cosas, tiene que ver con eso. Es por más que ahora razonable, salga digamos. corriendo el jefe de gabinete a querer decir, no, quédense tranquilo, que son así, pero vamos por 7 meses en año y no le dije un centavo. Entonces digo, todo esto también impacta sobre el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el año 2024 el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires tuvo un déficit de más de 700 mil millones de pesos. Y tiene que ver con todo esto que te estoy señalando, que si requiere una reforma el Instituto de Previsión Social tiene que ver con esto. Una reforma que en términos más, términos menos, planteó en su momento el ingeniero Eduardo Santín cuando estuvo como presidente del Instituto de Previsión Social en la primera etapa de los primeros 2 años del gobierno de Axel Kicillof. Se reunió con los legisladores, planteó esto, lamentablemente no se pudo llevar adelante porque lo primero que o no entendieron o no quisieron fueron los legisladores oficialistas, los legisladores opositores, algunos estaban a favor, otros estaban en contra, y también los gremios a veces no tienen la dimensión de que si eso no se resuelve rápidamente, vamos a poner en riesgo un sistema virtuoso. Pero por ser virtuoso no quiere decir que tiene que ser estático para toda la vida. Los sistemas previsionales son dinámicos en Buenos Aires, en toda la Argentina y en el mundo. Entonces requieren tener, yo no digo que haya que hacer una reforma refundación, sino que hay que hacer una reforma readecuación del sistema previsional en la provincia de Buenos Aires. Y otra consulta para ir ya a lo que también, para ir finalizando a lo que nos consultan los trabajadores o los por los jubilados y pensionados del IPS. ¿Qué pasa si yo tengo aportes en nación y en provincia? Si un trabajador municipal o provincial tiene todos los aportes hechos solo en la provincia de Buenos Aires, eso le asegura tener un piso para jubilarse del 75% de su sueldo bruto remunerativo. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo aportes mixtos, es decir, en provincia de Buenos Aires y aporte de ANSES, en provincia de Buenos Aires y otra caja provincial u otra caja municipal de otra provincia, ahí ya no arranco con el 75%, ahí arranco con el 70%. Porque no son, es decir, lo que busca el IPS y está bien, es incentivar que tus aportes sean todos dentro del marco de la ley 9650. Pero cuando vos tenés sistemas mixtos, dice no, en vez del piso ser el 75, arrancás con el 70. ¿Qué pasa
¿Cómo yo puedo llegar al 85% de mi sueldo en actividad, de mi sueldo bruto remunerativo en actividad el día que me jubile? Sí, podés. ¿Cómo se puede? Bueno, para el régimen general te exige tener, y para los especiales también, tener, para llegar al 80, si te jubilás con el 75, te exige tener 3 años más de aportes y 3 años más de edad. Y para jubilarte con el 85% te exige tener 5 años más de aporte y 5 años más de edad, de la edad requerida para jubilarte, ¿se entiende, no? Sí, sí. Así que fíjate lo virtuoso que es el sistema previsional bonaerense. Ahora tenemos que protegerlo, tenemos que hacer todas las cosas que son necesarias para que el sistema se fortalezca y tenga la robustez económico financiero para sostenerse en el tiempo. Impecable. Ya saben que por cualquier consulta me buscan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Bueno, en X cada vez queda menos gente, pero bueno, estamos ahí para responder las consultas pertinentes. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias y nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, gracias a ustedes, un abrazo.